Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? La clase de hoy es de historia y vamos a ver los deberes de los niños. El objetivo es que ustedes comprendan que cada derecho implica un deber. Así que los invito a colocar el título en su cuaderno, la fecha de hoy y comenzamos con la clase. La clase anterior estuvimos viendo los derechos, ¿no es cierto? Dijimos que los derechos lo había promulgado la ONU para que todos los niños fueran valorados y respetados, ¿no es cierto? Y dijimos que habían 10 derechos, que era el derecho a una familia, derecho a la igualdad, que todos somos iguales independiente del color de piel, de la raza o la religión que tengamos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación o a jugar, el derecho a no trabajar, a expresarse libremente, a tener una alimentación adecuada y sana, a tener un nombre y una nacionalidad y el derecho a la vida plena y feliz. ¿Se fijan? Esos eran los derechos que tuvimos viendo la clase anterior. Esto no lo copian en su cuaderno porque no tienen lapicito, ¿se fijan? Ya, es solamente un repaso de lo que hicimos antes. Ustedes ya lo saben reconocer, ¿no es cierto? Ya, entonces hoy día vamos a ver los deberes. ¿Qué son los deberes? Miren, cuando nosotros vivimos en comunidad, tenemos derechos y también tenemos deberes, que son las responsabilidades que nosotros debemos cumplir. ¿Se acuerdan que en orientación vimos el valor de la responsabilidad? Esto es eso. El deber es una responsabilidad. Y nosotros, desde que nacemos, pertenecemos a una comunidad. Comunidad es un grupo de personas. Por ejemplo, cuando nacemos, al primer grupo que pertenecemos es a nuestra familia, ¿no es cierto? Allí están los tíos, los papás, los abuelos, los hermanos, todas las personas que conviven con nosotros habitualmente. Luego vamos creciendo y ya nos incorporamos a otra comunidad que es la comunidad del colegio. Y en este caso ustedes pertenecen a la comunidad educativa salesiana, ¿no es cierto? Somos alumnos salesianos. Y como alumnos salesianos también debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Ya más grandecito, cuando ustedes cumplen los 18 años, van a pertenecer a otra comunidad mucho más grande, que es la sociedad. Y allí ustedes también tienen derechos y obligaciones. Cumplir con responsabilidades. ¿Ya? Miren, ahí yo les coloqué una lámina, ¿no es cierto? Ahí, fíjense, hay un derecho. ¿Qué derecho creen ustedes que va asociado a esa lámina? ¿Podrá ser el derecho a la educación? No, ¿no es cierto? Porque ahí la niña no se ve que estuviese estudiando. ¿Podría ser el derecho a un nombre? No, ¿no es cierto? Porque tampoco aparece ahí el nombre. Ah, pero puede ser el derecho a vivir una vida plena y feliz, ¿no es cierto? Porque la niña ahí está cultivando unas flores y puede relacionarse con ese derecho. Ahora, ¿qué deber o responsabilidad implica el derecho a tener una vida plena y feliz? ¿Qué deberes creen ustedes que nosotros debemos cumplir? Miren, cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? No contaminando, porque ahí se ve que la niña está cuidando las flores, está cuidando las plantas. Y eso implica el deber de cuidar el medio ambiente. Puede ser también otro deber utilizar el reciclaje, ¿no es cierto?
que ahora en este tiempo hay demasiados desechos y nosotros debemos usar el reciclaje. Evitar, por ejemplo, consumir alimentos que vienen envasados, porque el envase provoca mucho plástico. Cuidar, por ejemplo, el mar, no botar desecho al río, al mar. No contaminar en general, ¿no es cierto? Ese es un deber que nosotros como personas debemos cumplir. A ver, en esta otra lámina, ¿qué derechos creen ustedes que está asociado a esa lámina? ¿Qué se ve ahí? Unos estudiantes, ¿no es cierto? Unos niños que están estudiando. Entonces el derecho que correspondería sería derecho a la educación, ¿no es cierto? A tener una buena educación. Pero ese derecho a tener una buena educación también implica un deber, una responsabilidad de parte de los estudiantes. ¿Qué creen ustedes que es el deber que implica tener derecho a la educación? Miren, ir al colegio, por ejemplo. Ese es mi primer deber. Tener mis cuadernos al día. Estudiar y hacer todas mis tareas. Cumplir con el reglamento de la escuela. ¿Se fijan? Como estudiante, yo tengo que cumplir esos deberes, esas responsabilidades. No sacamos nada con estar en el mejor colegio de Linares, de Santiago, de Chile, si nosotros como estudiantes no cumplimos nuestro deber. En esa otra lámina, a ver, yo creo que la van a adivinar al tiro. Bien, el derecho a jugar, ¿cierto? A recrearnos. Y ahí aparecen dos personas jugando a la pelota. ¿Qué deber nosotros podíamos tener ahí, en esa lámina? Ustedes dirán a lo mejor, ninguno porque estamos jugando. Pero existen los deberes. Por ejemplo, a cuidar los espacios de recreación. Ustedes, por ejemplo, si van a una cancha a jugar, yo no puedo ir a hacer un destrozo. Al contrario, tengo que cuidarla, tengo que tratar de mejorarla. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ese espacio nos sirve a todos. Todos podemos utilizar el espacio para recrearnos. Y es nuestro deber cuidarlo. En esa otra lámina, mira, aparece una niña conversando con su mamá o su papá o con profesores, también podría ser. ¿Qué derecho creen ustedes que está involucrado ahí? Podría ser ese, ¿no es cierto? Derecho a expresarse libremente y a ser escuchado. Pero eso nos implica un deber. ¿Qué deber podría ser? El escuchar y el respetar la opinión de los demás. O sea, yo no puedo imponer mi opinión. Debo ser tolerante y escuchar lo que opina el resto. Eso pasa, niños, cuando estamos en clase y todos quieren opinar, todos quieren decir cosas, pero no respetamos al compañero cuando está hablando. ¿Entienden? Entonces, en la clase debemos escucharnos para poder opinar. Y para opinar, yo debo respetar también la opinión de los demás. Entonces, niños, resumiendo, los deberes o responsabilidades son compromisos y obligaciones que nosotros adquirimos frente a otras personas. Y el cumplir con ellas es fundamental para que tengamos una sana y buena convivencia con todas las personas que forman parte de la comunidad.
Por ejemplo, si yo no cumplo con mi deber, voy a provocar una consecuencia. Por ejemplo, en su casa, ¿no es cierto? Su mamá a ustedes le da un deber, le da una responsabilidad. Por ejemplo, yo sé que a muchos les gustan las mascotas, ¿no es cierto? Algunos tienen perritos, otros tienen gatos, incluso conejos, hámster, de todo tipo de animal en su casa. Puede que haya alguno, puede que otro no tenga ninguno, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo ninguna mascota. Pero el hecho de tener una mascota implica una responsabilidad. ¿Cuál podría ser esa? Alimentarlo todos los días, cuidarlo. Entonces, si yo no cumplo con esa responsabilidad, ¿qué va a pasar en mi casa? La mamá se va a enojar, ¿no es cierto? O el papá se va a molestar. Porque si ustedes tienen que alimentar al perro y no lo hacen, el perro va a sufrir las consecuencias, se puede enfermar o va a comenzar a ladrar, se va a estresar. ¿Por qué? Porque no recibió la alimentación a lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes no cumplieron con su deber. Entonces la mamá se va a enojar porque va a decir, es tu deber cuidar a tu mascota y no lo estás haciendo como corresponde. ¿Ves? Entonces, todos tenemos deberes y responsabilidades. Los derechos van incluidos con un deber. Ya, niños, esa era la clase de hoy. ¿Se fijan? ¿Era fácil o difícil? Ya, entonces ustedes van a desarrollar una actividad que es sumamente corta. Miren, eso es todo. Esa pregunta la van a responder también en su cuaderno. ¿Qué responsabilidades o deberes tienes tú en tu hogar? Yo ya les di una pista, pero ustedes pueden colocar muchas más. ¿Ya? Pueden preguntarle a la mamita si no están bien seguros, pero yo creo que ustedes pueden responder solito esa pregunta, ¿no es cierto? Ya, niños, me despido entonces, copien bien en su cuaderno y desarrollen su tarea de la mejor manera posible, sin falta de ortografía, con la letra clarita, nadie lo apura, ¿ya? Y en la tarde nos reunimos para conversar un ratito acerca de esta actividad, ¿les parece? Ya, nos vemos entonces. Chao, chao, que tengan un buen día.